aquí en un jueves más de Retos Femeninos, Mujeres Exitosas, aquí por nuestro YouTube, Retos Femeninos TV y nuestro Facebook Live. Quiero darle, como cada jueves, la bienvenida a mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás, mi queridísima Ale? Silvia, yo siempre feliz de verte y de tener estas sorpresas que tenemos todos los jueves con Mujeres Exitosas. Muy emocionada de ver qué nos tenemos hoy. Pero ¿qué te parece que me compartas qué reto se te ocurre que podemos poner esta semana para todas las personas que nos escuchan? Fíjate que el reto es, hoy en la mañana me di un santo zapotazo que mi rodilla quedó morada, hinchada, etcétera. Y tuve como que la opción de llorar o de levantarme, sobarme, me puse ahí un gel antiinflamatorio de árnica y bueno, pues aquí estoy. Y yo creo que eso se puede aplicar a la vida, ¿no, Ale? Caerte es normal. ¿Qué nos puedes decir de tips? Híjole, por supuesto que sí, porque por más ganas de llorar que tengamos, Silvia, creo que vale la pena entender ese aprendizaje. Yo creo que cuando te caes, ¿qué aprendizaje hay? ¿Por qué me pegué? ¿Por qué me tropecé? Para evitar que te suceda en el futuro. Dos, que no te abraces a esa parte de víctimas, de pobre de mí, me caí, me pegué y me dolió. Y entonces ya me quedo ahí, sino que lo importante es no ser víctima y levantarnos otra vez y volverlo a intentar. Y tres, que a lo mejor no va a ser tan fácil a la primera levantada te vuelva a salir, que quizás son varios intentos, Silvia, pero que tenemos que seguir intentándolo si es que realmente creemos en nosotras para poder aprender. Así que no importa el dolor, el chiste es que sigamos para adelante. ¿Qué opinas? Claro, sobarte y empezar otra vez a caminar, porque a mí sí me ha tocado ver cómo se derrotan muchas personas, muchas mujeres, algunos hombres también, cuando tienen un atorón, una caída, deciden que pues ya no van a continuar. Y como siempre estamos buscando en retos femeninos el optimismo, la motivación, las ganas de llegar a nuestra meta, hacer ese sueño una realidad. Bueno, pues el consejo y el reto de esta semana me parece muy oportuno. Y fíjate que nuestra invitada, que tenía, y lo van a ver a la hora que nos platique un poquito de su historia, seguramente yo voy a conocer partes que desconozco de Raquel Schlosser, pero tenía todo, todo en contra. ¿Y cómo logró volver todo esto un aprendizaje y un crecimiento para el día de hoy? Pues ocupar el lugar que ocupa, que yo digo que es la reina de las constelaciones. Y ella es una psicóloga educativa por la UAM de Xochimilco con el premio de la mejor estudiante. Y claro, porque pues de a gratis no hay nada, ¿no? Hay que meterle muchas ganas a todo lo que se hace para aprender, para brillar, para lograr. Ella es psicóloga clínica de la UNAM, doctorante de la APM, con la tesis sobre creación de un modelo de comunidades de paz con jóvenes. Es pionera, pionera absoluta de las constelaciones familiares profesionales en México y parte del mundo. Está comprometida con la conciencia de paz sobre las consecuencias multigeneracionales de la violencia familiar, de género y sexual. Es pionera de las constelaciones y el día de hoy seguramente nos va a compartir algunos tips de cómo poder evitar y cómo poder salir adelante de la violencia que muchas padecen dentro de sus mismas casas y hogares. Ella fue invitada a congresos internacionales y sus artículos publicados en una compilación de paz sobre en Alemania, además de artículos en la revista alemana. Es creadora de una nueva profesión, la psicología transgeneracional. Profesionalizó las constelaciones familiares a nivel internacional, elevándolas a nivel de posgrado. Como redactora y fundadora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, creó una nueva profesión, la psicología transgeneracional. Desarrolló 6 programas académicos originales e innovadores y logró la certificación de la Secretaría de Educación Pública para 4 maestrías, una licenciatura y una especialidad con su nueva carrera. En la revista inglesa The Knowing Field le hacen un reconocimiento a los logros de su trabajo transgeneracional en el mundo académico. Ella tiene un cuarto de siglo trabajando en la transmisión multigeneracional de las violencias. Desarrolló modelos de intervención originales de constelaciones de salud y otro de mediación sistémica para el divorcio, que le han valido invitaciones internacionales para formación en Austria, España,
Taiwán, Israel, Alemania, Argentina, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Panamá y España. Es autora de libros, uno de los cuales, Miseide, es historia. Es un bestseller con 62,000 ejemplares vendidos y ganador del premio CEP del libro de aula, que adquirió 58,000 ejemplares. Pues como ven, tenemos el día de hoy a una mujer exitosa que tiene muchísimo que aportarnos. Ojalá que les guste, que las motive, que de alguna forma puedan compartirlo con todas las mujeres que les rodean para que también puedan impactar positivamente sus vidas. Vamos a un pequeño corte y regresando, Ale le va a dar la bienvenida a Raquel Esloz. Hay dos palabras que siempre han estado presentes en nuestro nombre y nadie antes lo había notado. Her, she. ¿Lo notaste? Lo mismo pasa con miles de mujeres talentosas que están allá afuera y nadie lo nota. Por eso decidimos crear Her for She, un movimiento global para reconocer y dar visibilidad al talento de las mujeres. En 2022 decidimos iniciar este movimiento dando visibilidad a las artistas mexicanas. Todas con talentos diferentes, pero teniendo en común su lucha por alcanzar sus sueños. Súmate a este movimiento. Todo comienza con la nominación de una mujer que admiras usando el hashtag Her4She. Poniendo su trabajo en el reflector y convirtiéndolo en el protagonista de nuestros empaques digitales. Juntas lograremos que esta cadena de hermandad sea indestructible. Visita hershemx.com y conoce más sobre Her4She. ¿Qué tal? Aquí estamos ahora para darle la bienvenida en este jueves de Mujeres Exitosas a nuestra mujer del día de hoy, que les va a encantar. Una mujer súper preparada, que además de contarnos un poquito de su historia, bueno, nos va a introducir ya al final en este mundo maravilloso que ella domina, que son las constelaciones. Y quiero darle también a Ale el micrófono para que le dé la bienvenida a Raquel Schlosser. Claro que sí, gracias Silvia. Gusto en saludar a toda la audiencia que nos está visitando y emocionada por tenerte, Raquel, en este programa de Retos Femeninos, en donde nos encanta compartir historias de mujeres de éxito como tú. Así que bienvenida a tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, mi querida Raquel, bueno, pues ya qué buena bienvenida, qué padre que pueda estar hoy aquí con nosotras. Y fíjate que nos encanta, y más tú lo vas a entender muy bien, el siempre empezar por nuestras raíces, de dónde venimos, cuando éramos chiquitas, quién nos inspira, quiénes fueron estos modelos que nos inspiraron en gran parte para ser o no ser lo que hoy somos. Platícanos de Raquel, de Raquelito. Bueno, pues yo vengo de una familia de migrantes. Por el lado de la mamá, fue la primera que nació acá, y una familia muy, muy pobre, que realmente comían de una comida corrida todos, ¿no? Mi abuelo, hasta que supo contar hasta 10, pudo vender navajas y cosas de ferretería en el centro, que alguien le dio la oportunidad. Mi abuela nunca aprendió el idioma y luego me enteré con muchos años de búsqueda que también era analfabeta, entonces no podía ni caminar, ¿no? No sabemos todo lo que pasan los migrantes con la llegada. Y por el lado de mi padre, vengo de una familia muy sufrida, también eran muy pobres, o sea, comía mi papá de pequeño de lo que se levantaba el mercado en Lodz, en Polonia, el mercado verde que la llamaban el Green Marek. Y de eso comían hasta que llegaron los nazis, los atraparon, los llevaron a los metieron en un gueto, o sea, concentraron, digamos, un espacio de 1,000 cuadras, por decir algo, en 100 cuadras, y ahí metieron a todos los judíos. Mi familia venía de ahí, y ahí mi padre llegó con llegó al gueto con su madre. Su padre ya había muerto de hambre antes de entrar, 2 hermanas. Él se ofreció ir a trabajar porque les prometieron cupones, claro que nunca llegaron. Lo que querían es sacar la última fuerza que había, ¿no? de la juventud. Y cuando regresó se las habían llevado, se enteró que había habido una racia, se habían vaciado nuevamente el gueto y se las habían llevado a un lugar que se llama Helm, ¿no?
que era un campo de exterminio donde ellos probaban sus técnicas de cómo matar más rápido a la gente. Entonces, mi papá sobrevivió ese periodo de 2 años. Cuando regresa y ya no le sirve, lo mandan en los trenes a Auschwitz en de las últimas sacadas que hicieron del gueto. Él llega a Auschwitz ya huérfano de madre, padre, solo tiene 16 años o 15 años. Y llega huérfano de madre, padre, hermanas, solo, y sobrevive Auschwitz, no sabe cómo. Hay un libro que se llama Mis Deires Historia, que escribí cuando yo ya estuve lista para acompañarlo. Le dije, ya es hora, papá. Nos fuimos y ahí me contó toda la historia y nos reveló muchas de las cosas que no entendíamos. Y él finalmente sobrevive el campo de milagro porque está en la marcha de la muerte cuando los quieren los nazis, cuando los aliados ya entran a la guerra, los nazis vacían, ¿no?, los campos porque no querían que se enteraran de nada y mandan a la gente a caminar en lo que le llaman la marcha de la muerte en enero, en el hielo, y así es como mi papá sobrevive, ¿no?, de milagro. O sea, se turnaban, los vagones estaban tan llenos que se turnaba para pararse y sentarse con otro señor de al lado. Muchos morían. Él finalmente lo llevan a Austria y ahí entran los americanos y lo liberan. Va a un campo de refugiados, se repone un poco porque estaba muy enfermo, pesaba 45 kilos mojado, ¿no? Se repone y un tiempo después la ORT, que es una organización que les ayudaba a buscar trabajo, le encuentra visa y puede llegar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues es el primer lugar donde pisa la libertad. Por el otro lado, mi familia materna, muy pobre, seguía acá también con dificultades, y entonces mi mamá se va a Nueva York, porque cuando venían las familias, unos se bajaron en Nueva York sin saber que era Nueva York, otros llegaron a Veracruz sin saber que era Veracruz, porque no entendían. Y entonces va a trabajar con la familia que llegó a Nueva York y ahí se conocen. Mi papá y mi mamá ahí se casan, se vienen. Entonces yo nazco y crezco con la ONU en mi casa, se hablaban un montón de idiomas. Entre mis abuelos hablaban ruso para que no entendiéramos, entre mi mamá y mi papá hablaban yiddish para que ellos se entendieran, mal inglés mi mamá, un inglés con acento mi papá, o sea, una casa un poco, y yo con mi nana español. Entonces, y como venía de familias tan pobres, todas las noches, me acuerdo, mi mamá me acostaba y me decía, nosotros no tenemos nada. Me dijo, lo que yo sí te voy a dejar es lo que yo no pude hacer, te voy a dejar tus estudios y tú vas a vivir de lo que hagas. Y aquí estoy, todos los días viviendo de mis estudios, haciendo lo que hago. Y por el otro lado, con mi papá, un día muy salvajemente, porque él no hablaba del holocausto, nada, como mis 31 años o 32, un día le digo, oye, pa, después de ver la película de la decisión de Sofía, ¿y por qué tú no te mataste? O sea, ¿qué te mantuvo vivo? Me dijo, pasarle a la otra generación lo que había pasado. Vivimos el infierno y nadie lo iba a saber. Entonces me acordé de una sesión de mi psicoanalista extraordinaria, un solo momento cuando le dije, es que yo transito entre el presente y el pasado. O sea, no había presente cuando nací. Para mi mamá eran las esperanzas del futuro, para mi mamá para mi papá la reparación del pasado. Y me dijo, no voy a tocar esa frase porque esa es la esencia de tu vida. Y con eso trabajo, transitando entre el presente y el pasado. Ay, Raquel, qué interesante todo lo que nos cuentas, qué difícil, no solo para tus padres, pero para ustedes, que tú hayas como escuchado lo que han sufrido, ¿no? Me imagino debe de haber sido súper difícil para ti escuchar todo este sufrimiento o estos retos por los
a los que llegan. Y qué bonito que cuentes que tu mamá te dijo que te vas a quedar con tus estudios, porque yo siempre digo con mis hijos, lo único que les puedo dejar es la educación. Lo demás pues ya dependerá de ustedes. Entonces, creo que es bien valioso saber que pueden estar educados o educadas. Y cuéntanos un poquito más, cuando decides tomar una decisión para estudiar, supongo que lo que haces hoy, pues no empezaste haciendo eso y que a lo mejor por ahí tiene, bueno, tú ya nos contarás de dónde sale, pero empezaste a estudiar qué o cómo empieza esa vida de los estudios para ti. Pues siempre fui una nerd, ¿no? O sea, siempre estudiaba muchísimo. O sea, no importa cuántos problemas hubiera en la casa, ¿no? Mi papá y mi mamá estuvieron juntos el tiempo suficiente para ser una familia. Se separaron cuando yo era muy chiquita. Entonces aprendí muy temprano la mediación y soy buenísima en eso. O sea, realmente aprendí que de los dolores de la familia crecí, ¿no? Porque yo creo que en el fondo fui muy amada y muy deseada, aunque la vida de dos familias con unas cargas como las que venían, pues difícilmente podían hacer una pareja que sobreviviera, ¿no? Para mucho tiempo. Entonces, estudié siempre muchísimo en la escuela y luego en la universidad y terminé en la UAM de Xochimilco. Y yo creo que venir de familias pobres y trabajadoras me hizo mucho conciencia social. Entonces, mi elección fue la UAM de Xochimilco, que traía un proyecto social muy fuerte. Aparte, no teníamos recursos para entrar a una privada, o sea, era fuera de nuestro alcance, pero dentro de las públicas que se podía, ahí estaba la posibilidad. Oye, ¿y cómo descubres este gran don que tienes? Ay, Porque, pues sí, una cosa es estudiar y otra cosa es darte cuenta para qué naciste y qué es lo que se te facilita, que eso es lo que muchas veces tratamos de que quienes nos ven entiendan, que cuando tú descubres los dones que tienes y los potencializas, pues te vuelves una líder maravillosa. Y eso sí es como vital. Tú, porque a mí me queda claro que naciste para esto, ¿cómo vas descubriendo y cómo te vas perfeccionando en esta parte de transgeneracional y las constelaciones? ¿Cómo lo haces? mira, estudié en la UAM de Xochimilco. Trabajé mucho con lo social. Veía el sufrimiento. Y luego me tocó estar en el temblor de 85, cuando ya estaba en la maestría en clínica en la UNAM, y ese día me prometí que si mi profesión no servía para estar en la calle y ayudar a otras personas, no iba a seguir por ahí. Entonces, yo decidí en mi vida profesional siempre tener dos canales abiertos. Nunca me encerré en la clínica. Trabajé en lo social, por ejemplo, me metí muy tempranitito a trabajar en CONAPO. Les gustó mi servicio social y entonces me propusieron quedarme a trabajar. De ahí me jalaron para irme al IMSS, al grupo pionero de salud reproductiva y planificación familiar, y me tocó viajar muchísimo por el país promoviendo en los grupos pioneros de la educación sexual. Y veía yo las injusticias, el maltrato a las mujeres, veía como el machismo, la forma de dirigirse inclusive al personal, al paramédico, ¿no? Que tanto ayuda. Entonces empecé a cobrar mucha conciencia de lo que pasaba en el país. Y después me llevan a trabajar a la SSA, me jalan a trabajar allá. Y ahí me dan lo que a mí me gusta, me dan libertad, ¿no? Me conoce bien el jefe, me huele, me viene a sacar del IMSS y yo le digo, está bien, pero estas son mis condiciones. Entonces, me da toda la libertad para hacer lo que quiera y entonces desarrollo proyectos que van a ir a ayudar a la población de bajos recursos. Y me vuelvo la directora de comunicación educativa de la SSA muy joven, 32 años, no tenía ni 32 años, cuando tenía un puesto donde acordaba con el director, ¿no?
luego me enteré que, bueno, iba a durar el tiempo que se podía porque el siguiente puesto ya no lo tenía, ¿no? Entonces, iba subiendo de puestos y bueno, llegaba al tope y ya me iba. Entonces, fue muy interesante porque ahí tuve una mentora desde el IMSS, Aurora Rábago, y siempre se me llena la boca siempre de dulce cuando menciono su nombre, porque pasé del área de educación sexual en el IMSS, en planificación familiar y salud reproductiva. Yo ya repetía mis cosas, o sea, ya me aburría yo, y querían que siguiera repitiendo. Entonces, bueno, siempre es con una crisis en medio, pero va y me rescata Aurora y me dice, ¿qué quieres hacer? Porque tú te puedes cambiar de departamento. Le dije, quiero hacer investigación. Me interesa la investigación, ¿no? O sea, quiero saber qué pasa y cómo se hace. Entonces, hice investigación transgeneracional, sin haber estado todavía en lo transgeneracional. Y me di cuenta que las encuestas mentían, que toda la parte de las encuestas, sobre todo de embarazo adolescente, las montaban sobre las mujeres. Y a la hora de hacer la historia de embarazos, me doy cuenta que, porque lo hago simultáneamente con un modelo súper innovador, ¿no? Preguntando, me doy cuenta que los hombres declaran más fácilmente el embarazo adolescente, porque hice encuesta en cualitativa y cuantitativa de 15, 19 y de 20 a 24 años. A los dos simultáneos. Entonces fue muy interesante. Ya para esto me enseñaron cómo buscar financiamientos con Pathfinder. Ya aprendí el mundo internacional. Y entonces me jalan a la SSA y me dicen, haz lo que quieras. Y entonces, pues busco financiamientos para hacer lo que quiero. Y lo que quería era bajar la mortalidad infantil. Wow, qué increíble cómo llegas a ese aprendizaje y a que te dejen hacer, pero se nota por ahí tu empuje y tus ganas de lograr y de aprender y de ser. Y supongo que así como lo cuentas suena como muy fácil, ¿no? Varita mágica, le dieron estos puestos, la dejaron hacer, le dieron libertad. Sabemos y creemos que siempre llegar a un cierto nivel, pues no es tan sencillo como pareciera y que debe de haber retos en ese camino. Cuéntanos cuál fue tu mayor reto en este proceso de crecimiento profesional o personal, que al final a lo mejor tenga un aprendizaje y que saliste adelante, pero que haya sido tu mayor reto. Bueno, y además para retos femeninos, creo que es lo mejor contarles cómo yo llegué a manejar, o sea, conseguí un financiamiento para una radionovela con temas de salud para bajar la mortalidad infantil, metiendo cuestiones de sexualidad, súper precioso, que algún día tendré oportunidad de compartirles. La guionista con la que trabajé desde entonces era Marina Stavenhagen, que era extraordinaria y tenía un gran equipo. Todos se hicieron artistas de primera después. Todas mis voces se hicieron artistas de primera. Estaba Roberto Sosa entre mis voces también, o sea, un reparto maravilloso. Entonces, desarrollé todo esto, más las campañas nacionales de planificación familiar y derechos reproductivos, más que trabajaba yo en el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, y me fui representándolas. Éramos solo 10 mujeres de México, de ONGs, al Cairo, Egipto, para negociar y ver en el mundo internacional los acuerdos que se iban a hacer para los siguientes 10 años de población y desarrollo. O sea, yo me acuerdo que llegaba a mi casa y decía, un día llegué y dije, ¿qué hago? Duermo, ceno, me baño, lloro. No sabía qué hacer primero. Pasa el tiempo y ya grande conozco a el amor de mi vida, que fue el papá de mi hija. Toda libertad, todo bien. Sigo trabajando. Estoy en el 8º mes de embarazo o 7º mes de embarazo y mi jefe me dice, ¿qué crees, Rachel? Pues que ya no hay dinero para pagarte. Digo, ¿cómo? Y en eso me doy cuenta, por azares,
que yo manejaba 130 y tantas personas como con 17 proyectos y la otra persona que era subdirector igual que yo tenía 2 proyectos con 6 personas y ganaba el doble. Entonces le digo a mi jefe, oye, ¿qué onda? O sea, me acabo de dar cuenta de esto, ¿no? Y me dice, pues sí, Rachel, pero él tiene una familia. Y le digo, pero yo mantengo un orfanato. Y me dice, ¿de veras? Le digo, claro que no, pero ¿qué te importa? O sea, no me estás manteniendo, me estás pagando mi trabajo. Tengo una idea. Le dije, yo me quedo con Atrasito de la Raya, que es mi gran proyecto, que el que amo, el que voy a seguir desarrollando. Conseguí financiamientos de UNICEF, la Fundación MacArthur, PATH. En ese entonces, estamos hablando de $350,000 de hace muchísimos años, que era dinero, ¿no? Todo controlado, yo tenía mi sueldo, manejaba la administración, le pagaba la gente, todo, era un trabajal. Yo me quedo con ese proyecto, que es el mío, y les paso los demás, todos los demás. Me dice, él no va a poder. Le digo, ¿y entonces? No, le dije, aquí murió, ¿no? Me dice, bueno, ¿qué quieres? Total, me corrió. Le dije, perfecto, pero negociamos, ¿no? Negociamos. Yo en el 8º mes de embarazo, después de trabajar todos esos años en el sector salud, y decide que me corre, ¿no? Dije, no importa, pero ahora vamos a negociar mi salida. La verdad no fue tan bueno ni como me merecía, ni como me correspondía, pero lo que yo quería rescatar es el proyecto y que se terminara de hacer, y mi negociación es, me lo llevo a mi ONG. Yo ya en ese entonces tenía, en colaboración con 2 abogadas amigas, una ONG. Y ellas, con una solidaridad inmensa, me dijeron, nosotros no la estamos trabajando cada una en el gobierno y en el buffet. Me dijo, quédatelo tú, me la pasaron. Y entonces yo me quedé con mi ONG, me fui de salud y de todas las instituciones y empecé a trabajar en mis proyectos de organización civil. Qué Así. increíble. Esa historia no me la sabía. Uy. Ah, bueno. Oye, y de hecho, bueno, pues aquí, qué bien reaccionaste porque es todo un tema. El que las mujeres pues también alcen la voz cuando ven que están abusando de ellas y que les pagan la 5ª parte de lo que gana un hombre. Porque en los estudios, según esto, tienen que pasar varias décadas para que las mujeres se emparejen, y eso que ya es un tema sobre la mesa, que ya muchas empresas le están metiendo muchas ganas, y aún así el último estudio de McKinsey, bueno, lo trae muy claro, el avance ha sido mínimo. Entonces creo que es importante para quienes nos escuchan que aprendan a no quedarse calladas, a que su talento, su conocimiento, su tiempo vale igualito que el de un hombre. Oye, mi querida Raquel, y bueno, sé que eres muy inquieta y sé que has hecho, deshecho y tornado, pero pues también, como bien decía Ale, luego parece que todo se nos va dando, ¿no? Por esa sonrisa, porque soy linda, porque soy muy suertuda, pero siempre la vida está llena de obstáculos y tú has tenido obstáculos muy canijos que vencer. ¿Cuál es el primero que te viene a la mente? Que nos cuentes cómo lograste dar ese brinquito y lograr vencer un obstáculo que parecía que te iba a dejar tirada en el suelo y que no te ibas a poder levantar. Pues el primer grande fue mi separación con mi gran maestro, el grandísimo, ¿no? Con mi gran maestro Hellinger. Cuando me salgo de este proceso que les acabo de platicar, yo siempre estaba buscando cursos y estaba siempre actualizada. Estuve en el primer grupo de terapia familiar que llegó a México, en el primer grupo de no sé qué, igual entré al primer grupo que llegó de constelaciones a México, y la primera fue Ilse Kretschmer. En Tonali hicieron un taller y entré a la formación con Ilse Kretschmer. Traían un alemán y estaban una traductora, y ahí entré, y cuando vi lo que pasaba ahí, entendí desde el primer momento que había encontrado mi lugar, porque
en las constelaciones familiares, como estaban en ese momento, que eran, apenas empezaban, se cruzaba lo social, lo familiar y lo psicológico. Entonces, me pareció que yo iba a nadar como pez en el agua, que ese era mi lugar. Entonces, sin pensarlo, o sea, no era mi proyecto, yo lo único que quería es aprender más, aprender más, aprender más, aprender más. Entonces, estuve esos 2 años ahí, pero era una mamá súper entregada. Entonces, me llevaba a mi bebé a todos mis cursos, ¿no? Me ayudaba la nana, pero mientras yo estaba en el curso salía, yo no me relacionaba con nadie porque no tenía el tiempo y estaba con mi bebé, ¿no? Con mi niña de 1 año, desde el año empezó a viajar conmigo a todos los cursos que iba, sobre todo de constelaciones. Y yo fui o sea, terminó todo y terminaron los 2 años y yo no me quedé obviamente conforme, muy inquieta, como dice mi adorada Silvia. Y entonces me pongo en la noche, mi esposo 11 de la noche se dormía, mi niñita a las 9 la ponía en la cama, él a las 11, yo a las 11:02 estaba en la computadora. No era el internet como hoy, ni había lo que hay hoy. O sea, yo me tiraba hasta las 2 de la mañana tratando de encontrar más información de constelaciones en el mundo y todo lo poquitito que había en alemán. Entonces, no sé cómo llegué al mail privado de Susie Tucker, que era la mujer en Nueva York que apenas iba a abrir el para las constelaciones y me dice, vente. Le digo, ¿estás tú loca? ¿Quién va a Nueva York por 3 días? ¿Quién tiene recursos para eso? Entonces le dije a una amiga mía de Washington, me dice, tú estás bien amolada, ¿por qué no te vas tú? Y me dice, güey, ¿cómo me voy a ir sola? Le digo, ¿cómo no? Y me dice, me hablan los 2 minutos, ya te conseguí el avión bien barato, ya tenemos un departamento de una amiga y nos vemos allá. Entonces allá conocí a Harald Honen y cuando lo vi trabajar, no podía yo creer el avance, lo que le vi a Harald. Y le dije, te tengo que traer a México. Te tengo que traer a México. Hicimos nuestro acuerdo en una servilleta, en una juguería, ¿no? Hicimos el programa, y yo bien feliz que llego con todo mi grupo acá a México a contarles. Y ¡paz! Primer golpazo, ¿no? Porque la otra persona que había traído las constelaciones las quería cerrar, registrar, no sé qué. Y bueno, entonces bueno, fui sacada obviamente de ese lugar con muchos problemas, abogado y preguntas, ¿no? Y yo seguía preguntando información. ¿Y por qué viene, por qué viene a la luz Harald? Porque todo el mundo se presenta en el grupo y de repente se voltea y me dice, ¿tú eres Raquel? Digo, tú eres la mexicana, me dice, a todos los que estamos viajando, nos dicen que hay alguien preguntando por información en el mail. Y luego, sí, soy yo. Me dice, pues te traigo acá la primera traducción de organizaciones, la primera traducción de no sé qué. Me dice, porque Bert me dijo que en todos lados le preguntan por ti, ¿no? Porque estás muele y por todos lados les llegan. Digo, muchas gracias. Entonces yo bien mona llego con las copias para todo mi grupo. No, hombre, gol. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo me atreví? ¿Por qué me fui? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo voy a traer? Porque querían como hacerlo como si fuera un coto así cerrado y dar como franquicia. Yo no sé qué querían, pero hacer negocio con algo que yo creo que es un conocimiento que tiene que ser muy abierto. Entonces ese fue el primero. El segundo fue muchos años después. Muchos años después. Estuve 10 años pegada a Hellinger, viajando con él por todo el mundo. Le aprendí a mi maestro todo. Yo viajaba 3 o 4 veces al año con él. Y era tan mamá, o sea, no me hubiera pasado si pasé un día en Barcelona, no podía. O sea, salía yo en el avión de acá, llegaba yo al curso, estaba los 3 días y a las 12 de la noche, ¿no? Tomaba el avión de regreso. Y todos los días a las 2, 3 de la mañana para coincidir con los horarios. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás, mi niña? Le hablaba el papá, etcétera. Entonces viajé con Bert muchísimo, muchísimo, muchísimo y conocí mucha gente internacional
que empezó a ver lo que yo ya estaba haciendo entonces y me empezaron a invitar. Me invitaron a muchos lugares, o sea, y conocí mucha gente interesante a la cual también le aprendí. Pasé a ser del primer círculo de Bert, ¿no? Le traduje libros, me mandaba cosas, le organicé muchos eventos acá, estaba muy cercano a mi familia, ¿no? Muy cercano. Un 10 de mayo, mi hija ha de haber tenido unos 10 años, sí, fue en 2007, el 10 de mayo, cuando vino a mi casa, todavía vino a mi casa, Daniela, le presentó a Daniela, mi hija chiquita, tenía que hacer un trabajo para su escuela, ¿no? De alguien que hubiera cambiado el mundo, y se le ocurrió hacerlo de Hellinger, entonces tenía todos sus pegotes, todas sus cosas, ¿no? Y le presenta todo a Bert, porque dice, mi mamá ya me explicó todo y ya entendí. Dice, Bert, a ver, explícame. A ver, le dice, ¿qué son los movimientos del alma? Que era el nuevo concepto, el más difícil. Daniel, yo nunca le dije así a Daniela, fue de su cosecha. Le dice, es cuando una bala mata a dos, Bert. ¿Cómo? Sí, mata el cuerpo de la víctima y el alma del victimario. Nos quedamos así todos. Me dijo, Bert, ¿tú se lo dijiste? Le digo, no. Me dice, se voltea con Daniela y dice, tú eres la siguiente generación de consteladores. Dice, no, le dice Daniela, ni de chiste. Mi mamá trabaja muchísimo. Yo no. Mi mamá trabaja muchísimo. Entonces, esa era la relación con Bert, ¿no? Cercana y cálida. Me mandaba sus cosas a traducir. Cuando pasa el tiempo, y bueno, él también va cambiando. Se casa con otra mujer. Entra en competencia con todo lo que estaba pasando con su primer círculo. Y los conflictos me patean a mí. Yo iba a ser la primera que trajera. Yo ya había sido la primera en hacer el Congreso Internacional de Constelaciones, el primero en las Américas, que fue en Oaxaca. 750 personas llegaron cuando nadie conocía esto. Y me habían pedido que fuera la primera que organizara el internacional, que había sido solo en Alemania, que lo sacáramos de Alemania y Entonces, bueno, estuve en la mitad de la guerra de los mundos y de los poderes, porque Bert, la esposa, quería quedarse con todo el mercado latino y que ya se había abierto mucho, y los otros querían entrar porque se les había cerrado mucho allá, porque Bert cometió muchos errores. Un error muy grande cometió allá, ¿no? Que le costó y nos costó a todos. Un error en el que me pidieron ayuda y yo colaboré, ya luego les digo, pero ese fue el gran reto para mí, la separación con Bert. Cuando él decide que va a hacer franquicias y le estorba que haya a los franquiciarios que lo compraron, le estorba que haya un instituto Bert Hellinger acreditado, porque para ese momento ya se estaban empezando a magicalizar las constelaciones. Y yo decidí, soy una académica, y decidí profesionalizarlas. Entonces ya para ese momento el Instituto Bert Hellinger tenía una maestría y una especialidad aprobadas por la SEP con REBOE desde 2005. No, pues ya me imagino todo el estudio y toda la contribución con él para que de pronto te vieras envuelta. Me estoy imaginando todos estos temas de certificaciones y quién lo lleva, quién no lo lleva, quién le puede sacar o monetizar, como dicen ahora, y en esa monetización se pierde la esencia, que te entiendo, no debería de ser que ese concepto esté patentado, registrado, cuando es una teoría, por decirlo así, una doctrina que todo el mundo podría tener acceso a Pero bueno, habla mucho, Raquel, de tu tenacidad y de la fortaleza de seguir estudiando. ¿Qué otros 3 tips nos podrías dar para las que nos escuchan sobre lo que para ti ha sido importante en este camino de como mujer exitosa? Mira,
no hay éxito sin moretones. Entonces tenemos que saber que es la única forma en la que también aprendemos. A veces hacemos errores 2 o 3 veces, hay que aprender de ellos, ¿no? Hay que aprender de los errores. Y mi papá, como sobreviviente, yo creo que lo traigo, ¿no?, adentro. Mi frase favorita es, mira, si no puedes ni para un lado ni para el otro, para atrás ni para el empuje. Entonces, pues te levantas, te sobas, aprendes, te reinventas y sigues. Porque es la única manera. Es muy fácil ver el final, ¿no? Pero levantar un instituto, yo llevo un cuarto de siglo en esto. He tenido que buscar préstamos, pagar una deuda. No sabía cómo se hacía lo de impuestos. Alguien te roba porque esa es una institución en esta, ¿no? O sea, te descuidas tantito y tu mano derecha se llevó tu base de datos, ¿no? Y hace su instituto con tus conocimientos y se lleva a tus alumnos. O sea, pasé de todo. Pero ¿sabes lo que nadie tiene que perder de vista? Que nadie tiene a la maestra. Que si tú tienes a la maestra dentro, y si tienes pasión, y si tienes amor por lo que haces, se van a llevar y van a repetir lo tuyo. Pero tú finalmente vas a crecer. Yo aprendía y aprendía, ¿no? Durante 21 años di constelaciones familiares y transgeneracionales, que son las mías, mi modelo. Las di durante 21 años los lunes. Nunca me promoví. Y lo tuve lleno durante 21 años hasta la pandemia. Entonces, ¿cómo hice la parte de abrirlo? ¿Cómo lo hice? Bueno, toda la gente que venía a ver y ayudar no pagaba. Y todo el mundo aprende, porque estás en un campo lleno de sabiduría, ¿no? En un campo sabio. Y además yo me ocupaba en cada constelación de explicar muchísimo, de tal manera que las personas que estaban ahí se llevaran algo. Entonces venían y venían y venían. A mí nunca me faltó gente, nunca me promoví, era de boca a boca. Quiere decir que la gente le iba bien. Y después me quise abrir a lo social y formé a todas las personas de InMujeres con un proyecto de coinversión. Formé a todas las de InMujeres del DF, se llamaba DF entonces, porque hay 2 en cada delegación política, ¿no? Entonces las formé porque diseñé un modelo específico. Yo ya estaba formada en género, trabajaba con las organizaciones, entendía la problemática humana desde un lugar social. Entonces, diseñé constelaciones distintas que tenían que ver con violencia. Entonces, Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora me contrató para entrenarlos, para formarle a todas las personas que trabajan con víctimas indirectas del delito, que todavía no entiendo qué tienen de indirectas los huérfanos, las viudas, o sea, no sé qué tienen de indirectas, pero sí les llaman, ¿no? Sus nombres ideologizados para minimizar. Y por el otro lado, tenía yo mucha gente que vivía violencia. Entonces, desarrollé un modelo para trabajar constelaciones de violencia. Y también formé en la zona Purépecha a una líder, Tere. Qué padre. Oye, mi querida Raquel, se nos agota el tiempo, pero a mí me encantaría que quienes nos escuchan pudieran tener 3 sugerencias, 3 conocimientos tuyos como recomendación para evitar la violencia en su vida. Creo que has tenido pues unas experiencias maravillosas y tu conocimiento es muy valioso. ¿Qué les podemos decir a estas mujeres? Mira, creo que lo primero es mirar que no tengan más peligro y planear con serenidad su salida de la violencia.
cuando quieren salirse de la violencia están en más riesgo, porque van a romper el ciclo, ya se dieron cuenta, ya quieren. Entonces es importante que se serenen para que vean el entorno y busquen sus apoyos afuera con inteligencia, con cuidado, con discreción, antes de irrumpir. La segunda cosa importante para quienes viven violencia, están atrapadas en un mal lenguaje, en un lenguaje que dice, bueno, pero es el papá de mis hijos, bueno, me quedo porque es el papá, bueno, me quedo por mis hijos, hay que cambiarlo, por tus hijos te vas, porque lo que yo sí sé es que el patrón de violencia se repite, y se repite, y se repite, y porque hay un proceso muy, muy tremendo en los niños, o las niñas chiquitas cuando viven violencia, de que la única manera de defenderse es mucho más complejo de lo que lo digo, pero lo voy a decir, es estando cerca y pareciéndose al agresor, porque la mamá está muy débil. Entonces, tienen que saber que les daña y les daña de por vida, hasta que los protejan y entonces sí pueden cambiar. Entonces, uno, hacerse sus lugares de apoyo. 2, observar a las hijas, hijos, los daños que ya tienen, porque van a necesitar ayuda. De esto no salen solas. 3, si se quieren preparar para salir de la violencia, preparen su fuente de ingreso. Poquito o mucho, ¿no? La libertad económica te permite libertad de decisión, porque no dependes de tener la mano, ¿no? Entonces, lo que sea, vender productos ya de que estén organizados, hoy hay muchas posibilidades en la red de a poquito, pero tener una pequeña fuente de ingreso, ¿no? Les va a permitir autonomía, poquita, pero toda crece, todas empezamos de nada, ¿no? Yo cuidaba hasta los clips porque los hice con mis rodillas, no tenía nada. ¿No? Definitivamente creo que son consejos súper valiosos. Raquel, muchísimas gracias por compartir y desgraciadamente, como dice Silvia, se acerca el final del programa. ¿Con qué te quedas el día de hoy? ¿Con qué te quedas en este programa de Retos Femeninos de Mujeres Exitosas? Con la gratitud de permitirme compartir lo que nunca hablo, ¿no? Hablar de uno cuando todo el tiempo hablas de lo que haces y no de quién eres es una gran oportunidad para que conozcan el corazón. Y me quedo con el amor que le tengo a Retos Femeninos, el respeto y el cariño, porque fue el primer lugar que la primera Silvia que vio esto en mí y me lanzó a estar en un auditorio con 7,000 personas, 7,000 mujeres, y hacer ahí constelaciones de separaciones amorosas. Así es que yo muy agradecida y me voy feliz de que alguien pueda inspirarse en algo, seguir los pasos y ver que sí se puede. No sin moretones, pero claro, pues sí se puede. Definitivamente, pues muchas gracias, Raquel. Yo me quedo inspirada en que lo que haces es por el bien de que superemos atorones del pasado y aprendamos a cómo, a mí me gusta decir, cómo vivir nuestra segunda vida adulta a la hora que sea esa edad. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Silvia. Pues yo me sigo quedando con Raquel, que de hecho me tiene prometido que una vez al mes va a tener un programa aquí en Retos Femeninos TV, porque yo creo que son temas muy necesarios. No sabemos lo que muchas están viviendo y estas lucecitas que de repente hacen que tu camino no sea tan negro es maravilloso. Y agradecemos que nos hayan acompañado, compartan el programa, siempre les comentamos que es una buena forma de ser parte y de poder apoyar a otras mujeres, ser como la palabra de moda, la sororidad, pues también está en compartir y Ale nos va a decir cómo compartir este programa para que llegue cada día a más mujeres y que el trabajo de Raquel pues pueda tocar el corazón de muchas mujeres más.
Sí, Silvia, ya ves que decimos que si no pedimos, la gente no nos da, así que porfa suscríbanse al canal de Retos Femeninos TV en YouTube, denle suscribir, denle like a los programas y compartir. Si quieren ponernos comentarios o preguntas, felices de contestarlos. Y también en la página de Facebook de Retos Femeninos estamos transmitiendo todos los jueves Mujeres Exitosas a las 7 de la noche. Por favor, denle like y compartan. Gracias, Ale. Y bueno, gracias, mi queridísima Raquel. Te mando un abrazo. Gracias, Ali. Nos vemos aquí el próximo jueves en un jueves más de Mujeres Exitosas en Retos Femeninos TV, tanto YouTube como Facebook. Hasta la próxima.